Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elemari Balmori y me da mucho gusto saludarte en esta ocasión en la que vamos a adentrarnos a tener una pequeña introducción sobre el tema de los sacramentos para después poder ir profundizando más en cada uno de ellos. ¿Y qué te parece si comenzamos por la definición? ¿Qué son los sacramentos? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 224 que son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales se nos otorga la vida eterna, la vida divina. Pues es una definición muy rica, por lo tanto creo que vale la pena pues irla repasando en cada una de sus partes. Bueno, vamos a empezar porque son signos sensibles. ¿A qué se refiere esto? Los seres humanos somos cuerpo y espíritu, somos corporales y espirituales. Y aunque obviamente todos sabemos que podemos ir a Dios a través del espíritu, pues también podemos ir a Él a través del cuerpo. Por algo lo creó Dios. Y parte importante de nuestro cuerpo son los sentidos. Por lo tanto, los sacramentos están llenos de signos sensibles, es decir, que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Podemos oler, podemos ver, podemos tocar, podemos sentir, podemos escuchar, pues esos signos que nos hacen palpable de alguna manera pues la acción de Dios en nuestras vidas. Son signos de gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues es esa fuerza fuerza de Dios que nos da para poderle seguir, ¿no? Es como ese punch, como esa vitamina que nos tomamos para poder irnos asemejando a Él, para poder cumplir su voluntad, para poder pues dejar un poquito de lado esta humanidad y irnos acercando al cielo. Y bueno, el que llegue esta gracia que solamente viene de Dios a nosotros, pues es básicamente el objetivo principal de los sacramentos. La tercera es que son instituidos por Cristo. Y esto es súper importante porque de pronto creen que la Iglesia se los inventó y se los sacó de la manga, y la realidad es que no, todos fueron instituidos en vida por Jesucristo, y cada uno de ellos por eso es importante, porque Él nos hizo ver en vida que eran medios para nuestra salvación. Fueron confiados a la Iglesia. Pues obviamente Cristo sabía que no se iba a quedar para siempre entre nosotros de forma física, y pues quería que esta gracia pues llegara a toda la humanidad todos los tiempos. ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, instruyendo a sus apóstoles, enseñándoles, confiándoles este gran regalo, y incluso dándoles la indicación de que lo llevaran a todo aquel que quisiera recibirlo, ¿no? Y gracias a ellos, pues hoy en día, 2000 años después, nosotros podemos seguir obteniendo,los. Por eso se dice que fueron confiados a la Iglesia, porque quedaron pues bajo nuestra custodia, por así decirlo. Y finalmente pues nos otorga la vida eterna. Pues son ese puente, esa entrada, ese pase mágico, por así decirlo, porque es regalado por Dios para poder entrar al cielo. Es como si fuera nuestro pasaporte, ¿no? Y vamos poniéndole sellitos todos los días, y pues en la entrada en la puerta del cielo pues vamos a entregarlo para poder entrar, ¿no? Nos va haciendo más semejante a Cristo, nos va permitiendo pues seguirle, decirle que sí, y por lo tanto pues vamos construyendo poco a poco pues esa casa eterna. Ahora, los sacramentos ya sabemos que son 7, o bueno, por si no ahí andaba alguno medio despistado como yo lo andaba antes, pues bueno, es importante saber que los sacramentos son 7, y ahora vamos a ver cada uno de ellos y en qué grupos se encuentran. Se dividen en 3 grandes grupos: de iniciación, de curación y de servicio. Los de iniciación son los que nos incorporan gradualmente a la vida sobrenatural. Son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Son como si fueran nuestros primeros 3 requisitos o nuestros primeros 3 pasos en la fe dentro de nuestra vida en la Iglesia, para poder como tener pues ese acercamiento profundo, real, con la gracia, con el mismo Dios.
Y bueno, después están los de curación, que se llaman así, pues porque buscan sanar y restaurar o fortalecer la unión con Dios, ¿no? Son la reconciliación o confesión y la unción de los enfermos. Y ciertamente, aunque la unción de los enfermos puede también adquirirnos un bienestar corporal, es decir, que sanemos de alguna enfermedad, si Dios así decide regalárnoslos, la función real del sacramento es justamente pues sanar el alma, restablecer, fortalecer esa unión con Dios para prepararnos para la vida eterna. Y finalmente están los de servicio, que son la orden sacerdotal y el matrimonio, y se llaman así porque dan una misión particular dentro de la Iglesia, es decir, tanto los sacerdotes como los matrimonios, pues tenemos un llamado especial dentro de la Iglesia y por tanto hacia nuestros hermanos. Ahora, los elementos de los sacramentos son 6. Todo sacramento tiene estos 6 elementos y son el sujeto, el ministro, el signo sacramental, la necesidad relativa, la eficacia objetiva y el efecto. Vamos a analizar muy brevemente cada uno de ellos. El sujeto, pues es quien recibe el sacramento y depende de cada uno de ellos. Algunos condicionarán, por así decirlo, un poco más quien lo recibe, y otros, como el bautismo, pues solo requerirán de la buena fe y de que la persona lo desee. Ya si es a una edad adulta, un poco más grandecito de los niños, pues bueno, ya sí necesitará una formación previa, pero fuera de ahí, pues nada. En cambio, hay otros que sí condiciona, como el orden sacerdotal, por ejemplo, pues que haya una vocación, un llamado, o no sé, la confirmación, pues que estés bautizado previamente, y así de eso depende, pues quién es quien lo recibe. Pero lo pueden recibir en general, pues cualquier ser viviente, cualquier ser humano viviente. Después está el ministro, que es pues quien lo administra, y también depende de cada sacramento quién va a ser, si es un sacerdote, si es un obispo, si es incluso pues puede ser un ministro o un diácono, o incluso, como en el caso del bautismo, en caso de suma emergencia, pues puede ser cualquier católico. Y bueno, es importante aquí recalcar que el ministro que ejecuta o que da el sacramento es únicamente un medio, pero quien da el sacramento es Cristo, es el mismo Jesús. Y esto es bien importante de comprenderlo, porque de pronto no falta quien piensa, o incluso nosotros en algún momento pues pensemos, bueno, pues yo ¿por qué me voy a ir a confesar con un padrecito? ¿Por qué le voy a pedir perdón si yo sé que el padre hace ABC? O seguramente es un ser humano como yo, con defectos y virtudes, y bueno, ¿quién es él para perdonarme si yo no le he hecho nada? Y bueno, pueden entrar ahí algunos conflictos. La realidad es que tenemos que comprender, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a acoger, a asimilar que no estamos confesándonos con Él, que no está consagrando Él, sino que es Cristo mismo que nos está otorgando ese sacramento, que nos está haciéndonos llegar esa gracia. Y así pues tiene como una visión muy diferente cada sacramento. Después está el signo sacramental. ¿Y a qué se refiere esto? A cómo se dice, a qué se dice, de qué manera se dice o se hace el rito del sacramento. Cada uno tiene pues fórmulas distintas, ya lo sabemos, y si tú piensas en cualquier sacramento ahorita, pues vas a pensar, bueno, pues de pronto el padre los llama al frente, les pregunta aquello, tenemos que responder esto, o no sé, hay que encender una vela, y todo ese conjunto de signos pues conforman el rito sacramental y hay que cumplirlo. Después está la necesidad relativa. ¿Por qué? Pues porque todo sacramento es necesario para la salvación. Ya lo comentamos, es nuestro pasaporte para entrar al cielo. ¿Pero por qué relativa? Pues porque no podemos
meter a Dios en una cajita llamada sacramentos y decir solamente puede salvarnos si estamos ahí dentro, ¿no? Sería como decirle a Dios o limitarle a Dios y decirle solamente hasta aquí llegas. Y la realidad es que Dios no es así, Dios no tiene límites. Por lo tanto, creemos que hay ocasiones en las que Él dispone, a partir de las actitudes, disposiciones de las personas, otorgar alguna gracia independientemente de que haya o no un sacramento. Pero no se trata de, pues entonces yo me voy a confiar y pues Dios seguro me va a querer dar. O sea, pues claro que si tú tienes la manera de asegurar pues esos medios de salvación, pues lo ideal, lo adecuado, pues es ocuparlos, ¿no? Después está la eficacia objetiva. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que los sacramentos son eficaces, es decir, todos funcionan, ¿ok? Independientemente de quién los da o quién los recibe. Esto nos hace mucho clic cuando de pronto pues tenemos el mal testimonio, desafortunadamente, pues de algún sacerdote que anda ahí medio distraído o demás, ¿no? Y la persona dice, oye, pero pues si el sacerdote está haciendo esto y aquello, también así Cristo baja a la Eucaristía cuando Él consagra. Pues sí, también así, ¿no? ¿Por qué? Porque está prestándose de un instrumento que, bueno, puede ser un instrumento maravilloso o puede ser un instrumento ahí medio atrofiado, pero la gracia pasa, la fuerza de Dios, que aparte es rica en humildad, rica en misericordia, pasa y actúa y hace bien en la persona. Y de la misma forma, no se condiciona en base a quien lo recibe. Ciertamente, sí hay ciertas condiciones para que se haga el sacramento, pues por ejemplo, para ser bautizado pues no se te puede obligar, tú tienes que querer. Para comulgar pues hay que, pues no sé, todos tienen ciertas condiciones. Un ejemplo muy sencillo pues es el matrimonio, ¿no? Que cuando vas a comenzar el rito, el sacerdote te hace algunas preguntas. Oye, ¿vienes de manera libre? Y tú tienes que contestar que sí. ¿Estás dispuesto a educar a tus hijos en la fe? ¿Estás dispuesto a recibir los hijos que Dios te mande? Y se te hacen ciertas preguntas para que tú libremente digas, sí, sí quiero, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde Dios respeta nuestra libertad, es donde dice, bueno, pues aunque la gracia es enorme, aunque Dios es todopoderoso y tal, pues yo respeto tu libertad y si tú no quieres obtenerlo, pues no puedo forzarte, ¿no? Pero siempre que haya ese, pues ahora sí que ese 1%, ¿no? Esa disposición de la persona para recibirlo, lo demás no tiene, pues si es eficacia del sacramento, es objetiva, es decir, no se limita. Y finalmente el efecto, es decir, ¿qué hace el sacramento en nosotros? Y son 3 esos efectos: la gracia santificante, la sacramental y el carácter. La santificante lo tienen todos los sacramentos en diferentes grados, pero pues todos lo tienen y básicamente es lo que ya hemos platicado, pues es literal ese que te hace, o sea, esa fuerza que te santifica, ¿no? Que te transforma, que ayuda a nuestra humanidad a dejar de serlo para pues acercarnos a esa divinidad a la que estamos llamados. La gracia sacramental pues es ya específica de cada uno, es decir, pues cada sacramento tiene como ciertos regalos específicos que Dios nos hace llegar, y el carácter es esa marca imborrable, ese sello que se pone una sola vez y que no hay manera de quitarlo. Por ejemplo, con el bautismo, con el orden sacerdotal, pues una vez ahora sí que marcados, pues no hay para atrás y es una sola vez en la vida. Pues bueno, espero que te haya quedado claro todo esto. Te agradezco muchísimo por verme, por ver la presentación, por escucharme, y espero que te haya sido de ayuda, que estés teniendo un muy bonito día y sobre todo que esto te motive para llevarlo ahora a la acción, acercarte a la iglesia, acercarte a los sacramentos y poder estar, por tanto, más cerca de nuestro querido Jesús, de Dios nuestro Señor. Que estés muy bien, muchas gracias.